Soy investigadora de la Universidad de Deusto y lo que me interesa sobre todo es la infraestructura de datos, es decir, los datos, el software, el hardware, los procesos necesarios para transformar los datos en valor, ya sea como herramienta de trabajo, pero también como centro, como tema de debate sobre el poder y la tecnología, ¿no? Y tengo varios proyectos sobre estos temas en los que trabajo, trabajo con equipos de investigación y, bueno, pues un ejemplo que puedo dar es un proyecto que tengo con financiación de la Agencia Estatal de Investigación para explorar la resistencia a la igualdad en contenidos digitales. Pues en otro proyecto que tengo con el Overseas Development Institute en Londres, pues lo que hacemos es entrenar algoritmos de deep learning y detectar maniobras de pesca ilegal y estimar su impacto en el desarrollo de comunidades en países en desarrollo, ¿no? Y también diferenciando también esas comunidades, bueno, pues los impactos que puede haber a hombres, a mujeres, o sea, haciendo un poco de tarea de desagregar datos también ahí, ¿no? Y lo que hacemos es eso, entrenar algoritmos de deep learning para detectar diferentes maniobras de pesca. Pero, bueno, tengo que aclarar dos cosas y es que yo no soy la que desarrolla los algoritmos, ¿no? Sino que trabajo con científicos de datos que tienen doctorados en ciencia de datos y con esto quiero decir que no es una cosa que una puede hacer en su ordenador, en su casa y sin formación, ¿no? Esto requiere muchos años de formación y que lo que yo aporto más bien es hacer las preguntas adecuadas y conocer bien las posibilidades y limitaciones de la ciencia de datos. Y por otro, también que la inteligencia artificial no es lo mismo que los algoritmos, bueno, que los algoritmos están en la base, ¿no? Del aprendizaje profundo, que se llama el deep learning y de la inteligencia artificial y que se puede entender como una especie de círculos concéntricos, ¿no? La inteligencia artificial abarca el área mayor, seguida del aprendizaje automático y dentro del aprendizaje automático está el aprendizaje profundo como área de especialización dentro del aprendizaje automático. Y, bueno, pues el objetivo de la inteligencia artificial es pues crear máquinas que sean capaces de simular la inteligencia humana y eso incluye pues una amplia gama de tareas, desde la automatización de tareas muy básicas y repetitivas y aburridas, ¿no? A la toma de decisiones complejas, ¿no? La resolución de problemas y el aprendizaje, ¿no? Entonces, bueno, pues la inteligencia artificial tiene como objetivo permitir que las máquinas realicen estas tareas que normalmente requerían inteligencia humana, como comprender el lenguaje natural, reconocer patrones en datos, que es lo que hacemos con la pesca, y tomar decisiones y aprender de la experiencia, ¿no? Eso es. Los sesgos son inevitables, ¿no? En la ciencia social, porque somos personas y las personas tenemos sesgos, entonces los trasladamos, ¿no? a la ciencia. Y que no todos los sesgos implican daños a las personas. A veces los sesgos son necesarios o son inevitables, ¿no? Si yo hago un experimento en un aula con alumnos y alumnas de la Universidad de Deusto, ahí hay un montón de sesgos porque estos alumnos y alumnas se han autoseleccionado, ¿no? Entonces no puedo trasladar esos resultados a la población general, ¿no? Entonces hay que saber detectarlos y también ser transparentes sobre ellos a la hora de publicar cosas, ¿no? Entonces, para producir conocimientos utilizando algoritmos, al mismo tiempo que evitar los sesgos dañinos, bueno, pues es crucial considerar varios aspectos, ¿no? Por ejemplo, desde el diseño hasta los resultados y el monitoreo y evaluación posterior, ¿no? Voy en orden en la cadena, ¿no? Primero la composición del equipo, ¿no? Tiene que ser diversa e inclusiva para poder identificar y mitigar sesgos que podrían no ser evidentes para algunos grupos de personas, ¿no? Por ejemplo, o más homogéneos, ¿no? Por ejemplo, pues cuando los algoritmos se diseñan en Silicon Valley por hombres blancos, pues pasa lo que pasa, ¿no? Ha pasado pues que se puede incurrir en sesgos de sexo, raza, género, culturales, de clase, etcétera, ¿no? Entonces hay que integrar diversidad y también
también integrar equipos multidisciplinares, ¿no? Luego, en la recopilación y procesamiento de datos, también los sesgos surgen muy a menudo en los datos de entrenamiento, ya para empezar, y es importante que esos datos sean representativos de todos los grupos y no contengan, por ejemplo, sesgos históricos cuando hablamos de personas, ¿no? Hay técnicas como pues, el aumento de datos, el reequilibrio, la anonimización, etcétera, pues para evitar este tipo de sesgos. Luego está el desarrollo de modelos que sean transparentes, y la transparencia es importante porque permite comprender cómo se tomaron las decisiones y dónde está el problema, ¿no? Cuando hay resultados problemáticos. Emplear métricas de equidad, herramientas de detección de sesgos, emplear directrices y estándares éticos, ¿no? Para el desarrollo de inteligencia artificial. Por ejemplo, como los propuestos por el grupo de expertos y expertas de alto nivel de inteligencia artificial de la Comisión Europea, ¿no? Luego, pues el monitoreo y la retroalimentación continuas, ¿no? Cuando hay monitoreo y se detectan estos problemas, bueno, pues que haya la capacidad de intervenir, ¿no? En los modelos o los datos. La explicabilidad, que es un concepto que ya viene en la regulación de datos europea, ¿no? Garantizar que los sistemas de inteligencia artificial sean explicables para una audiencia no técnica, que permita a las partes interesadas, que incluyen a las personas usuarias, poder tomar decisiones, ¿no? Esto incluye también, pues eso, que sean procesos participativos, cumplir con la ley, obviamente, y para mí importante es la alfabetización en datos, ¿no? Crear conciencia entre desarrolladores, usuarias y formuladoras de políticas sobre la importancia de la equidad, ¿no? Los sesgos de inteligencia artificial pueden tener impactos, y tienen, en las mujeres muy graves, desde, bueno, pues ligeramente graves a extremadamente graves, de forma que pueden poner en peligro incluso la vida de las mujeres, ¿no? Y yo creo que se podrían englobar en dos tipos de problemas, sobre todo cuando se tiene en cuenta los datos. Uno es la discriminación y otro es la invisibilización. La discriminación ocurre, bueno, empiezo con la invisibilización, que es como un peldaño inferior. Ocurre cuando no se desagregan datos, cuando no se incluyen datos referentes a las mujeres y a sus necesidades, y entonces se invisibilizan esos problemas, ¿no? A la hora de dar resultados. Y por otro lado, la discriminación es el exceso de datos, cuando se incluyen detalles, información que realmente no se necesita, pero que desemboca en discriminación. Y voy a poner ejemplos, ¿no? De diversos niveles de importancia, ¿no? En el empleo y el reclutamiento, pues se ha descubierto que los algoritmos de inteligencia artificial utilizados en procesos de contratación favorecen a los hombres, ¿no? Y, por ejemplo, la misma Amazon tuvo que descartar un sistema que tenía algorítmico para seleccionar currículos porque le penalizaba la palabra femenino, por ejemplo. Tú decías que eras capitana del club de ajedrez femenino y eso te restaba puntos, ¿no? Y esto es por los famosos sesgos históricos en la contratación. Si nunca ha habido mujeres en puestos de importancia o ha habido muy pocas, los algoritmos incorporan eso en sus procesos de decisión y recomiendan más a los hombres. Incluso pueden multiplicar estos sesgos, ¿no? Más sesgos que se encuentran, reconocimiento de voz y asistentes virtuales. Está demostrado que, por un lado, las tecnologías de reconocimiento de voz reconocen menos a las voces de las mujeres. También sabemos que en la sociedad hay sesgos contra las voces de las mujeres que se pueden catalogar de dos tipos: o son desagradables, agudas, pitidos, insoportables, o son serviles, etcétera, etcétera, o sensuales, etcétera. Entonces, esto se ha trasladado a los asistentes de voz, que, por cierto, aunque se puede cambiar a voz más grave o más aguda, generalmente por default incluye voces femeninas, ¿no? Porque se atribuyen a pues esos servicios, a
personas disponibles para ayudar, ¿no? Para asistir, ¿no? Y esto está basado en estereotipos, ¿no? Luego, en la atención sanitaria, bueno, pues también se han demostrado que hay prejuicios contra las mujeres. Por ejemplo, los algoritmos de diagnóstico pueden tener un rendimiento inferior para las mujeres si están entrenados en conjuntos de datos que incluyen predominantemente pacientes masculinos, bueno, hombres. Y entonces, bueno, cuando no se tienen en cuenta las diferencias biológicas que puede haber en los síntomas, por ejemplo, el ataque de corazón no funciona, los síntomas no son los mismos si eres hombre que si eres mujer, ¿no? En los servicios financieros se ha descubierto también que algoritmos de inteligencia artificial determinan que las mujeres tienen una solvencia menor y las condiciones de los préstamos son más duras para las mujeres, cuando en realidad las mujeres en general devolvemos mejor y más a tiempo los préstamos, ¿no? En el reconocimiento facial, también las tecnologías como en el reconocimiento de voz, de reconocimiento facial tienen tasas de error más altas para las mujeres, particularmente si son negras, ¿no? O si tienen la piel más oscura. Y esto se debe a que los conjuntos de datos de entrenamiento no son suficientemente diversos, ¿no? En el liderazgo, en la representación profesional, en la moderación en línea, las recomendaciones sobre educación, la promoción de contenidos dañinos, en todas estas áreas se pueden ver este tipo de problemas de invisibilización o de discriminación. Yo diría, para terminar, una de las áreas más, vamos a decir, dañinas, sobre todo para el conjunto de la sociedad, es en la promoción por los algoritmos de las plataformas de la desinformación de género, que no es más que información falsa sería un oxímoron, ¿no? O contenidos falsos dirigidos contra mujeres en este caso, bueno, sobre todo mayoritariamente contra mujeres, en función de su género, perpetuando sus estereotipos de género y prejuicios para sacarlas de la esfera pública, y esto sobre todo se ve en políticas, activistas, periodistas, y también se ha visto el uso de la pornografía utilizando tecnologías de deepfake para atacarlas, ¿no? Y esto es un riesgo importante para las democracias porque no hay democracia si no hay igualdad, si no se puede participar en condiciones de igualdad. Ya he puesto muchos ejemplos de cómo puede influir de forma negativa. Voy a poner algunos ejemplos de cómo puede influir de forma negativa. Yo creo que de la misma forma en que los algoritmos se utilizan para deliberada o no, deliberadamente o no, en socavar la equidad de género, también se pueden utilizar como una herramienta para promover la equidad de género. Por ejemplo, detectando y mitigando los sesgos. Los algoritmos se pueden utilizar para eso también, ¿no? Para analizar patrones de contratación, para evaluaciones de desempeño, escalas salariales, etcétera, y detectar dónde hay discriminación, ¿no? En la atención sanitaria, pues para potenciar y mejorar los resultados de la atención médica, ¿no? Para mejorar la precisión de los diagnósticos, bueno, pues para analizar patrones en datos, patrones que se pueden dar en conjuntos de datos, etcétera, y mejorar la detección de riesgos específicos para las mujeres, ¿no? En la educación, el desarrollo de habilidades, en la promoción del equilibrio entre la vida personal y laboral. Sabemos que las mujeres trabajamos más horas, que los hombres nos hacemos cargo de tareas en el hogar de forma desproporcionadamente mayor. Bueno, pues las tecnologías, yo creo que habría que incidir en que habría que haber equidad también en las casas, ¿no? Dentro de las casas, pero la tecnología de inteligencia artificial también puede ayudar a reducir la carga del trabajo doméstico, ¿no? Y de los cuidados y de los trabajos no remunerados. En la seguridad y protección, aunque esto es un arma de doble filo, ¿no? La inteligencia artificial puede mejorar la seguridad de las mujeres a través de aplicaciones como la vigilancia policial predictiva, ¿no? El monitoreo en tiempo real y la generación de sistemas de respuesta a emergencias, ¿no? Digo que es un arma de doble filo porque esto en las manos incorrectas
O bueno, o es una tentación, se puede utilizar también para vigilar, ¿no? Sin más, para incrementar todavía toda la vigilancia que tenemos encima. Y bueno, y en la política también puede ayudar a formular políticas, diseñar políticas e implementarlas con una perspectiva de género, ¿no? Es un arma de doble filo, como digo, se puede utilizar para hacer el bien, para promover el bienestar y la igualdad o también para desincentivarla. Pero el problema es que creo que se invierte más en seguir avanzando en el desarrollo de la inteligencia artificial sin todavía incorporar todos los sistemas de detección de problemas, siguiendo un poco el lema de Zuckerberg, el jefe de Meta de Facebook. Muévete rápido y rompe cosas, ¿no? Tú rompe cosas y ya luego ya habrá alguien que las componga y igual hay alguien que no detecta que se han roto, ¿no? Es más el interés en colonizar todos los espacios de la acción humana que en hacerlo bien éticamente y desarrollar también regulación que lo garantice. De buenas prácticas, pues, iba a mencionar un sistema que se llama Watson, o se llamaba Watson, de IBM, que desarrolló IBM, que prometía muchísimo, ¿no? Porque lo que hacía era analizar grandes cantidades de datos médicos, desde artículos de investigación a registros de pacientes, etcétera, para ayudar a los y las médicas a diagnosticar enfermedades, ¿no? Y sugerir tratamientos. Y se había utilizado, por ejemplo, para tratar formas raras de cáncer mediante el análisis de datos genéticos e identificar tratamientos potenciales, ¿no? Pero en el 2020 se vendió la tecnología, tardó mucho en generalizarse entre los proveedores de atención médica, o sea, no se interesaron mucho por esto. Y además se enfrentó a varios serios desafíos, incluidos problemas de privacidad, de obstáculos regulatorios y altos costos. Entonces, IBM se fue deshaciendo de esto, ¿no? En otros ámbitos menos importantes, por ejemplo, el programa Deep Brew de Starbucks, ¿no? Que personaliza las experiencias de los clientes, etcétera. O más importante, en las aplicaciones en la agricultura, ¿no? Se está utilizando el análisis de imágenes aéreas, que pueden ser satelitales o no, para realizar predicciones de rendimiento y técnicas de restauración de suelos, ¿no? Y esto es cada vez más importante en un contexto de cambio climático. De malas prácticas he puesto algunos ejemplos, el sistema de contratación de Amazon, pero mencionaré alguno más porque creo que es importante, ¿no? Por ejemplo, el sistema Compass es un sistema de perfiles de gestión de delincuentes correccionales, se llamaba así, para sanciones alternativas. Predecía la probabilidad de que una persona que está, por ejemplo, en libertad condicional vaya a delinquir o no. Y sobre la base de eso, bueno, pues o se le otorgaba la libertad condicional o se le ponía preventivamente en la cárcel, ¿no? Y una investigación de ProPublica demostró que Compass tenía más probabilidades de clasificar incorrectamente a los acusados negros como de alto riesgo en comparación con los acusados blancos, ¿no? Y esto refleja lo que decíamos de pues, prejuicios y un sesgo también que puede ser histórico, ¿no? Otro caso muy interesante es el algoritmo sanitario de Estados Unidos utilizado en varios hospitales y compañías de seguros que lo que hacía era predecir qué pacientes iban a necesitar o necesitarían atención primaria adicional para sus enfermedades crónicas, pero utilizaba como indicador de enfermedad, de nivel de enfermedad, cuánto ese paciente había gastado en medicina, ¿no? Sin embargo, el problema es que subestimó las necesidades, pero horripilantemente, o sea, de los pacientes negros, porque no tuvo en cuenta que en general los pacientes negros gastan menos en salud y acuden menos al médico porque, entre otras cosas, se les trata peor, tienen menos confianza, etcétera. Hay una serie de factores que determinan esto. Y entonces un paciente negro tenía que estar el doble de enfermo que uno blanco para acceder a este servicio, ¿no? Y luego ya, perdón, en el ámbito de las chatbots, un chatbot de Microsoft que se llama Tai, que
que estaba destinado a aprender de las conversaciones de usuarios y usuarias en Twitter y terminó convirtiéndose en un bot racista, discriminatorio, antisemita, etcétera, etcétera, porque pues el fondo de la cuestión es que los mensajes más llamativos, más insultantes, más controvertidos, son los que son promovidos por los algoritmos, ¿no? Y son los que van siendo copando estas áreas. Y entonces, pues, sobre la base de estos contenidos es que Tai comenzó a compartir estos mensajes. Siempre desde una perspectiva feminista, porque siempre que sean de aplicación social, de aplicación a las personas, ¿no? Porque no es más que tratar de que promuevan la igualdad, ¿no? Y yo creo que las auditorías de algoritmos son cruciales para garantizar los sistemas de inteligencia justos, transparentes y que no perpetúen ni exacerben, como pasa, los sesgos dañinos negativos, ¿no? Porque las auditorías pueden ayudar a identificar sesgos integrados en sistemas de inteligencia artificial. Si hay transparencia, pueden revelar cómo los sistemas toman decisiones. Y digo, si hay transparencia, porque sé que hay auditorías a las que solamente se les permite analizar los resultados, ¿no? Sin acceso a los datos, los modelos o el código. Y entonces saben que hay un resultado dañino que no corresponde a lo que tendría que corresponder a los objetivos, ¿no? Del sistema, pero no saben dónde se ha originado ni por qué, porque son cajas opacas, ¿no? Por ejemplo, hay una auditoría del sistema Biogen, que es el sistema que determina el riesgo el riesgo de mujeres que están amenazadas por la violencia de género. Y claro, cuando muere una mujer que había alertado, que había puesto en común su situación y que el algoritmo no había detectado como de riesgo, es que ahí hay un problema. Pero claro, el algoritmo, el código, el modelo, los datos son de caja opaca, ¿no? Las auditorías de algoritmos pueden también mejorar la confianza de usuarios y usuarias en los sistemas algorítmicos, que ahora mismo, si sabes un poquito de estas cosas, pues es muy baja, ¿no? Y esto es esencial, ¿no? Porque también es confiar en nuestras instituciones y que nuestras instituciones van a tener nuestro bienestar como objetivo prioritario y no, pues otro tipo de objetivos, ¿no? Como recortar gastos, por ejemplo, ¿no? Y luego, pues también las auditorías pueden garantizar que los sistemas se rigen conforme al Reglamento de Protección de Datos y otros reglamentos y legislación vigente, ¿no? Yo centraría el tiro en la misoginia en línea, ¿no? Porque si estamos hablando de prevención de violencia offline, ¿no? O sea, eh, cómo se pueden traducir estos problemas en realmente un peligro para las mujeres, bueno, pues yo centraría el tiro en la misoginia en línea, que no es más que pues, en la promoción del odio a las mujeres y la incitación a la violencia, ¿no? En algunos casos, ¿no? Entonces, bueno, pues que muchas veces, como decía anteriormente, acerca de la desinformación de género, viene promocionada por los algoritmos, ¿no? Porque es más llamativa, es más controvertida y genera más datos, que es lo que el modelo de negocio de las plataformas, que no olvidemos que es monetizar datos, ¿no? Ni son redes ni son sociales, son plataformas que no tienen objetivos sociales, de bienestar social, ni de servicio a la comunidad o generación de redes. En realidad, el objetivo de todas estas plataformas y su modelo de negocio está basado en la monetización de datos y, por tanto, los algoritmos promueven este tipo de contenidos porque generan más datos, ¿no? Pues yo lo que haría, bueno, hay varias iniciativas también, ¿no? Y que están en marcha o
alternativas que se están considerando. Una viene por las políticas de moderación de contenido. Aquí hay que tener mucho cuidado porque también está la libertad de expresión, etcétera, pero cuando hay contenido explícitamente misógino que es una forma de incitación a la violencia, yo creo que ahí se podría exigir a las plataformas que moderaran ese tipo de contenido, ¿no? Porque no es más que un intento de acallar, silenciar y sacar del espacio público a las mujeres que reciben estas amenazas y que además se pueden transformar luego en violencia offline, ¿no? Luego, como decía, se puede desarrollar herramientas de detección automatizadas para marcar automáticamente contenido misógino y antifeminista, ¿no? Estas herramientas se pueden entrenar para reconocer en el discurso la incitación a la violencia, el odio, el acoso y otras formas de abuso, ¿no? Luego la moderación humana para mí es fundamental, o sea, no se puede dejar todo esto en manos de máquinas, ¿no? Tiene que haber personas capacitadas en comprender los matices de la violencia y de la discriminación, ¿no? Y esta supervisión humana para mí me parece crucial casi en todos los sistemas algorítmicos, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que decía esta auditoría del sistema Biogen era que casi el 100% de la recomendación algorítmica es respetada por la supervisión humana, ¿no? O sea, cuando un algoritmo te dice, no, hay que hacer esto, parece que estamos abocadas a decir, vale, pues vamos a hacer esto, ¿no? Entonces, yo creo que habría que tener un mayor nivel de supervisión humana, ¿no? Mecanismos de denuncia de las usuarias, ¿no? Que les permita denunciar de forma anónima el contenido misógino y la incitación a la violencia. El apoyo a las víctimas, una vez que ha surgido el daño, pues el asesoramiento legal, los recursos para denunciar y para que eso tenga un recorrido y una resolución, ¿no? La colaboración con grupos de defensa que están en este campo, las campañas educativas, la investigación y la recopilación de datos, porque parece que este tema no interesa mucho a casi nadie o a poca gente, ¿no? Los marcos legales que responsabilicen a las personas y a las plataformas, ¿no? Detrás de la plataforma hay una persona, hay un dueño, ¿no? Entonces, esto no sea impune, ¿no? Que no tenga ninguna consecuencia para ellos, ¿no? Y eso tiene que ver pues eso, con responsabilizar a la plataforma por el contenido que aloja y promociona, ¿no? Por lo que decía que sus algoritmos se benefician, estas plataformas se benefician de la promoción de este tipo de contenidos, ¿no? Y colaboración multiplataforma para abordar de forma colectiva, ¿no? Esta cuestión bastante seria. La necesidad de formación y conocimiento es primordial, sobre todo mirando al futuro de los empleos. La inteligencia artificial ya está remodelando el mercado laboral al empezar a automatizar tareas rutinarias, crear nuevos roles, nuevos papeles laborales, alterar las habilidades requeridas para muchas profesiones. Y entonces esto hace que se espere que entre 25 millones de nuevos empleos se generen en el mundo, pero también que se desplace a muchísima gente que no está formada, ¿no? Algunos informes indican que el 44% de las empresas prevé despidos a futuro, a corto plazo, debido a los avances de la inteligencia artificial. Adivina quién va a ser más vulnerable, ¿no? en este sentido. Entonces, esta doble naturaleza de la que hablaba, ¿no? De estas herramientas como creadoras y disruptoras de empleos, pues subraya la importancia de la formación, ¿no? Aquí entonces habría que abordar la brecha de género en los campos de la inteligencia artificial y las disciplinas que se llaman STEM, ¿no? Ciencia, tecnología, en inglés, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, ¿no? Por ejemplo, las mujeres representan menos del 25% de las especialistas en inteligencia artificial y esta disparidad no es una cuestión de equidad, sino que tiene implicaciones prácticas en el desarrollo de las tecnologías, ¿no? Esto significa que se invisibilizan las necesidades de las mujeres, etcétera, ¿no? Por otro lado, varias investigaciones indican que los empleos ocupados por mujeres corren un mayor riesgo encima de verse afectados, ¿no?
Si a esto le sumas a las plataformas que ofrecen peores trabajos y peor pagados a las mujeres, etcétera, etcétera, por riesgos históricos, perdón, por sesgos históricos, pues tienes un cóctel bastante complicado, ¿no? Y se calcula que casi el 80% de los empleos de las mujeres podrían estar en riesgo debido a la inteligencia artificial. O van a tener, no en riesgo, sino que van a tener impactos, ¿no? de algún tipo. Entonces, hay un impacto desproporcionado, ¿no? Y que se debe aparte a que los sectores en los que trabajan predominantemente mujeres, como la atención médica, la educación, las funciones administrativas, son susceptibles de cambios impulsados por la inteligencia artificial, ¿no? Los sistemas de inteligencia artificial pueden perpetuar y amplificar prejuicios, ya lo sabemos, ya lo he abordado. Y finalmente, bueno, la formación en inteligencia artificial pues, ofrece a las mujeres también la oportunidad de realizar trabajos innovadores de alto valor y las posiciona para poder contribuir en dar forma al futuro de la tecnología desde su diseño hasta su aplicación. Que no se dejen engañar, primero, que son tan buenas o mejores que sus compañeros en las STEM. Por ejemplo, refiriéndome a las matemáticas, está demostrado científicamente en varios experimentos y casos de estudio que las mujeres somos tan buenas como los hombres en el cálculo matemático, ¿no? Pero es que además podríamos incluso ser mejores porque un experimento de una compañera en Deusto sobre ansiedad matemática demostraba que las destrezas matemáticas de los hombres y las mujeres son similares, o sea, son igual de buenos o igual de malos, pero las mujeres deben superar mayores niveles de ansiedad matemática. Entonces, esto para mí las hace mejores porque consiguen resultados iguales con barreras mayores, ¿no? También hay que ver que hay un riesgo de gatillar el riesgo del estereotipo. Tú cuando dices a un grupo de personas, se ha hecho este experimento muchas veces, dices, bueno, yo ya sé que las mujeres tenéis más problemas con las matemáticas, por tanto os vamos a dejar media hora más en el examen, ¿no? Si tú haces esto en un examen, las mujeres sistemáticamente tienen peores resultados. ¿Por qué? Porque has gatillado el riesgo de estereotipo, ¿no? Ellas se perciben peores y, por tanto, tienen resultados peores. Entonces, las mujeres, lo que digo, tienen que superar todo este tipo de barreras para finalmente tener resultados iguales, exactamente iguales que los hombres, ¿no? Porque tienen han desarrollado estas estrategias para superarlas, ¿no? Y por otro lado, aunque sea, o sea, que se animen, diría yo, que son igual de buenas o mejores, ¿no? Y por otro lado, aunque pueda resultar contradictorio, creo que además de la promoción de las mujeres en carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, hace falta también integrar en los equipos de desarrollo de inteligencia artificial los saberes de estudios de psicología, sociología, comunicación, medios, educación, economía, historia y otras disciplinas, filosofía, donde predominan las mujeres. Entonces, yo creo que también hay que hacer presión para que esto no sea una cosita de ingenieros blancos y hombres, ¿no? Que entre ellos resuelven el mundo y saben de pobreza, saben de género, saben de cambio climático, sino que estos equipos tienen que incorporar los saberes de otras ciencias donde además pues tenemos las mujeres pues una mayor representación, ¿no?